Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Manuel Betancourt y este es un video para el desafío Latán en la muestra de la prueba del primer módulo secuela. Entonces empecemos. En la prueba primero nos pide que revisemos el modelo que nos está dando en términos de relación a estas dos tablas. Tenemos la tabla película, la tabla tags. Debe tener tres columnas películas, dos columnas tags y estos tipos. Entonces en el siguiente punto ya nos pide que insertemos cinco películas y cinco tags. Estas son las películas que inserté y estos son los tags que vamos a insertar. Entonces insertémoslos. Yo claramente ya tengo toda la información hecha porque tenía que probar antes de grabar, pero igual vamos a probarla acá. Entonces vamos a crear primero la tabla películas, agregamos toda la información, después la tabla tags y agregamos toda esa información. La información es esta la que agregué. Listo, después nos pide que hagamos una relación con respecto a la primera película que debe tener tres tags. Acá vemos, entonces se crea esta tabla. La primera película con tres tags y la segunda película debe tener dos tags asociados. La segunda película, los dos tags asociados. Entonces vamos a crear esa tabla. Acá ya también la tengo. Entonces acá vamos a crear la tabla. Muy importante acá, crea estas claves foráneas para que así sea más fácil entrelazarnos entre tags y películas a través del ID. Listo. Ahora metamos la información. Listo. El siguiente punto nos piden cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si tiene una película, si una película no tiene tags, debe mostrar cero, perdón. Entonces vamos a mejorarlo. Acá ya lo tengo, pero voy a explicarlo paso a paso. Entonces seleccionamos en la tabla películas la columna nombre y también en la tabla películas tags la columna ID películas. Así contamos, tenemos que contar los tags ID como cantidad de tags. Así sumamos la cantidad o contamos la cantidad de tags por cada película. Entonces acá empezamos a conectar películas con pelis tags a través de los IDs, tags con pelis tags a través de los IDs también. Acá están. Y entonces lo quiero mostrar en un group by por el nombre, por el ID, así lo podemos organizar. Y me lo ordene por el cantidad de tags. Entonces vamos a hacerlo. Listo. Y acá está. Entonces el ID el cantidad de tags nos muestra realmente que no tenemos ninguna. Y este ID de películas también me parece null porque no tenemos ninguna asociada. Listo. Entonces vamos a crear el siguiente punto. El siguiente punto es crear unas tablas correspondientes respecto con los nombres, igual que el anterior caso. Solo que acá tenemos tres. Una es de una a muchos, las dos son de una a muchos, y este es el que tiene como toda la información. Entonces vamos a crearla. Yo la creé así la organicé en Excel. Y ahora vamos a pegarla y copiarla en la base de datos. Entonces acá la tengo yo. Ok, pues sigamos al siguiente punto. Acá ya lo que me pide es... Dejé de hacer la presentación porque a partir de este momento ya es puro código. Entonces vamos a verlo acá. Entonces, acá lo que me pide es que en la primera pregunta hacer cinco usuarios y cinco preguntas. Entonces acá están las cinco preguntas y los cinco usuarios. Entonces la primera pregunta está respondida correctamente dos veces por dos usuarios diferentes. Entonces en las respuestas, acá está, ay, perdón. La primera pregunta debe estar contestada correctamente dos veces. Entonces París, París, el usuario uno y 2. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Entonces en la respuesta sería 365 de la pregunta 2. Lo contestó bien el usuario 3, que acá está. Listo. Qué pena. Voy a mejorar la tabla yo. Listo, qué pena con ustedes. Era esto lo que está mal. Entonces, vale. Entonces, la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Entonces, el usuario número 3 fue el único que contestó 365. Entonces, es la única que está bien de la segunda pregunta. Y las otras tres preguntas deben tener respuestas incorrectas. Entonces, después ponemos blanco en vez de azul, 6 en vez de 4 y América del Norte en vez de América del Sur. Ponemos que la contesta el 5, el 4 y el 3. Y así se vería. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, acá están la primera tabla, la tabla de las preguntas, donde se nos pidió que sea intervarchar 255 y otro varchar. Listo, se crea. Acá está toda la información que ya la vimos en las tablas de Excel. Listo, la segunda tabla, la de los usuarios, ID, nombre y edad. ID, nombre y edad. ID, nombre y edad, varchar y un inter en la edad. Listo. Ahora, la información, vamos a crear la información que ya vimos en las tablas de Excel. Perfecto. Ahora, tenemos que crear esta tabla, que es la de las respuestas, que es como la tabla homogénea. Entonces, para hacer eso, acá la tengo creada. Entonces esta tabla que tiene toda la información de todos, creamos sus respectivas claves foráneas con usuarios y con preguntas. Y vamos a meter la información que ya explicamos en las tablas de Excel. Listo. Entonces, a partir de acá ya no tengo slides porque simplemente son código. Entonces vamos a alternarnos entre lo que yo tengo ya hecho. Entonces la pregunta número 6 nos pide
Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuarios independiente de la pregunta. Entonces, para hacer esto, seleccionamos la columna nombre de la tabla de usuarios y procedemos a contar las respuestas correctas de las tablas preguntas. Y esto lo ponemos como respuestas correctas. Acá hacemos la unión de las diferentes tablas de respuestas con usuarios a través del ID. Acá las preguntas las unimos con las respuestas como tal, como ya vimos acá. O sea, las preguntas las unimos con las respuestas que se hicieron en la tabla de respuestas y lo agrupamos por el nombre del usuario, ya que se me está pidiendo por usuario, y ordenado por las respuestas correctas. Listo, acá están. Estas son ah, las únicas respuestas correctas, independiente de la pregunta, solo con el nombre del chico. Listo, la siguiente. Siguiente punto nos pide, permítame, por cada pregunta en la tabla de preguntas cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Entonces, para hacer esto tenemos que crear un tipo de, ya explico esta parte de acá. Entonces seleccionamos las preguntas, la tabla de preguntas y la ID de las preguntas para poder organizar. Entonces creamos un count, pero en count condicional, en el cual me verifique las respuestas de las tablas de respuestas y las respuestas correctas de las tablas de preguntas, si son iguales, y si no, que me coloque cero, y que todo esto me lo muestre como respuestas correctas. Después hacemos un left join de las tablas, como de, acá vemos de las preguntas con las respuestas, con sus IDs, de los usuarios con las respuestas, con sus IDs también, y lo agrupamos por las preguntas y por las preguntas ID y de forma ascendente. Vamos a mostrarlo, y acá está. Entonces, acá está el ID de cada pregunta, así tenemos como mejor orden, y acá están las respuestas correctas. Solo respondieron 3 personas correctamente de las 5 preguntas. Listo. Les vamos al siguiente punto, rápidamente. El siguiente punto me dice: implementa borrado en cascada las respuestas al borrar un usuario y prueba la implementación en primer usuario. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es alterar la, la llave foránea entre la tabla de respuestas y la tabla de usuarios. Entonces, para eso se hace esto. Entonces, alter table, vamos a alterar la tabla de respuestas, vamos a alterar la clave foránea y nos metemos a la parte de los usuarios ID, que es de donde está la clave foránea, como vimos acá. Acá, usuarios ID, como clave foránea. Y lo referenciamos en la tabla de usuarios al ID. Entonces, lo primero que hay que hacer es crearla, la respuesta cascada, ahí se creó. Y ahora eliminamos el usuario número 1, si no estoy mal, permítanme un segundo. Sí. Compra borrando el primer usuario. Listo. Entonces vamos a borrarlo. Listo, acá dice que se eliminó y vamos a comprobar si realmente se eliminaron las respuestas del usuario número 1. Entonces sí se eliminaron porque él solo habíamos contestado, el total de respuestas habían sido 6 y el usuario número 1 solo contestó 1, que fue la primera. Entonces por eso es que solo aparecen 5 en vez de 6. Entonces se borró. Espero me haya hecho entender. Listo. Y la novena es crear una restricción para que no se puedan meter nadie mayor a 18, que tenga que ser mayor o igual a 18 años. Entonces para eso le damos after table en la tabla de usuarios, agregamos una constante, una restricción, que me cheque si es mayor o igual a 18. Listo. Entonces, en este caso, no tengo ninguna persona 18. Igualmente ahí se creó y ahí se muestra. Y ahora, en el ejemplo, en la última pregunta, nos pide alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email. Debe tener la restricción de ser único. Listo. Entonces, así agregamos la columna, alteramos la tabla de usuarios, agregamos la columna, y le decimos int. Así son siempre, cada vez que se digita algo va a ser único. Entonces lo agregamos, ahí se creó, y vamos a verificar que se agregó. Acá ya lo tengo, es para que todo sea más rápido. Y corremos, y acá está, email. No hay nada, pues porque simplemente no tenemos información. Y eso sería todo. Muchas gracias.